En este vídeo voy a hablar de las variables. Las variables son contenedores de información que nos permiten guardar cosas que usaremos más adelante dentro de un programa. Para empezar, voy a crear un nuevo proyecto que va a ser una aplicación de consola dentro de la cual comenzaré escribiendo el siguiente código. Voy a escribir la palabra reservada, dim, que me servirá para especificar que voy a crear una variable. Puedo elegir cualquier palabra que no esté reservada para crear variables siempre que siga unas normas muy básicas. Por ejemplo, el nombre variable se acepta como nombre de variable. Observaré que introducir esta línea no produce ningún error, sino que produce simplemente de momento una advertencia. Me dice que he declarado una variable que todavía no he usado. Recordemos que las advertencias no son errores, son simplemente consejos de cómo podemos mejorar el código de nuestro programa. Variable 2 es, por ejemplo, también un nombre válido y aceptado para una variable. Podemos combinar dentro del nombre de una variable cadenas alfanuméricas con números sin ningún problema. La única excepción ocurre cuando ponemos primero un número y luego una cadena alfanumérica. Por eso, variable 2 se acepta, pero 2 variable no se acepta. Podremos comprobar cómo el número 2 queda marcado como un error, así que no podré usar 2 variable como nombre de variable. O puedo poner, por ejemplo, varia 2 ble. Si uso, por tanto, números, podré introducirlos al final o en el medio, pero nunca al principio. Cuando una variable esté formada por varias palabras, deberé separar las palabras con elementos tales como, por ejemplo, guiones bajos. Así que, si quiero crear una variable que se llama mi variable, no podré poner mi espacio variable, porque el programa entenderá que la segunda palabra es otra cosa que no es el nombre de la variable. Maneras de solucionar este problema, que evidentemente da un error, es eliminando el espacio, mi variable todo junto se acepta como nombre de variable, o incluso poner guiones bajos es también una práctica bastante extendida. Cuando creamos variables, es bastante recomendable tipificarlas. En la tipificación, al crear la variable, especificamos qué tipo de datos van a contener. Por defecto, si no realizamos una tipificación al declarar la variable, se asume que es una variable de tipo objeto. El tipo objeto es un tipo de variable que sirve prácticamente para contener cualquier dato, pero tiene la desventaja de que al poder contener prácticamente cualquier tipo de dato, consume mucha memoria. Un uso masivo y abusivo del tipo objeto en las variables puede llevar a programas que pesen demasiado en memoria. Para economizar los recursos, será conveniente tipificar las variables. Si lo que voy a guardar en una variable es una cadena alfanumérica, lo que haré es, después del nombre de la variable, pondré as, y si es una cadena, pondré string. Lo que estoy haciendo en este caso es definir que mi variable puede contener cualquier tipo de datos que cuadre con el tipo de datos de cadena, es decir, puede guardar números y letras. Dim booleano es una variable de nombre booleano que voy a tipificar como boolean. Solo puede guardar dos valores, 0 y 1, o verdadero o falso. Por ejemplo, caracteres, char, voy a elegir caracteres, puede guardar valores desde 0 a 65.535. Otra variable, llamada, por ejemplo, de byte, as byte. En esta variable pueden ser guardados valores de 0 a 255. Cadenas alfanuméricas. Aquí puedo guardar verdadero o falso. En char puedo guardar
de 0 a 65.535 y de 0 a 255 en el caso de byte. Podemos comprobar cómo hay diferentes maneras de declarar una variable, dentro de las cuales, trabajando con números, tenemos variables tales como decimales, de doble precisión o enteras que nos permiten almacenar un número bastante grande de valores. Por regla general, si quiero guardar números pequeños, los guardaré con elementos integer, que puede guardar desde menos 2.000 millones hasta más 2.000 millones, as integer. Y si quiero guardar números largos, números grandes, guardaré como long o como doble. Tanto long como doble, escrito double en inglés, me permiten guardar un número de valores muy extensos que prácticamente no me pondrán limitaciones para trabajar con números. Recordamos que cuando creamos una variable y no tipificamos su tipo de datos, lo que estamos haciendo es guardar la variable como object, una variable de tipo objeto que es una variable para todo que puede guardar cualquier tipo de datos, pero eso sí, recordamos que esto es a costa de un consumo más masivo de memoria. Lo que voy a hacer para finalizar este vídeo es guardar el proyecto. Lo que haré es archivo, guardar todo, y al guardar todo voy a poder guardar mi proyecto dentro de la carpeta de proyectos en Visual Studio 2010 con el nombre mi programa. Voy a elegir guardar. A partir de ahora, Visual Studio sabrá que estoy trabajando sobre mi programa y todo aquello que programe quedará guardado dentro de este proyecto.